Listo. Vamos de vuelta. Disculpe, doctor, hay algunos compañeros que no pueden entrar porque la sala ya está. Preguntan si hay alguna posibilidad de poder hacer la reunión Por. Hola, hola. por Meet, la aplicación Meet, En real- MEET. sí, sí, ya sé cuál es. No tengo tanta práctica en Meet, y por eso, bueno, yo le avisé a la cátedra que lo hacía por Zoom y me dijeron que sí. De todas maneras, grabamos la clase y el MP4 de la grabación yo se lo paso a la cátedra para que lo tenga y ustedes puedan usarlo si no pudieron estar presentes. Así que Bueno, muchas por gracias hoy, igualmente. para la próxima, que tengo otra la semana que viene, en todo caso, lo arreglamos. Qué mal que ando con esto. Ténganme un poquito de paciencia, que ya ves que... Ahora sí. Bueno, buen día, me presento, mi apellido es Pérez de la Hoz, no, obviamente no soy Alejo, y estoy a cargo de la quinta cátedra de medicina, y me han invitado muy amablemente a compartir con ustedes dos temas de medicina que son métodos complementarios en cardiología y síndromes coronarios agudos la semana que viene. De la práctica que he tenido con la quinta cátedra de medicina A en el primer cuatrimestre, nos pareció a todos que la forma más práctica y didáctica es esta, mucho más que los PowerPoint hablados o cualquier otra variante. Por supuesto tiene sus limitaciones, pero vamos para adelante. Cuéntenme, ¿cuáles son los métodos complementarios que conocen en cardiología? Electrocardiograma, Eh, ecodoppler, puede ser. sí, sí, Geometría, ergometría, Holter, Holter, ¿qué más? la prueba de esfuerzo sería un... ¿Cómo? La prueba de esfuerzo es la ergometría. Ecocardiografía. Ecocardiografía engloba, está bien porque es más amplio que el Doppler solo. Ecoestrés, Forma parte de la ecocardiografía, pero además incluye a la ergometría como una variante. Laboratorio en el que se pueda pedir algún tipo de enzima cardíaca. Laboratorio, sí, por supuesto, cateterismo, también. Prax también, que dice Guadalupe. Radiografía. La radiografía, Fisiograma. sí. Fisiograma formaría parte de los estudios electrofisiológicos. Fisiograma. Muy bien. Y así un montón más que podríamos seguir considerando. A mí me gusta dividir a los métodos complementarios en aquellos que me dan información fundamentalmente anatómica y aquellos que me dan información fundamentalmente funcional. Y después están los mixtos, nos dan información anatómica y funcional. Existen 3, 2, 1, un método por excelencia en la cardiología que es el electrocardiograma. Pero esto quiero resaltarlo antes de seguir adelante. Ningún método diagnóstico sirve si no está racionalizado, pensado su uso y teniendo en claro qué quiero obtener de ese método. Porque si no, nos transformamos en
mecánicos que operan en función de un diagnóstico, de un método complementario que nunca es el 100% de la verdad. Entonces, si yo no pienso para qué voy a hacer tal cosa, o para qué voy a hacer tal cosa, o yo quisiera evaluar tal cosa, cuál es el mejor método, y pido indiscriminadamente estudios, bueno, la conclusión es que voy a tener un montón de datos que después no voy a poder interpretar adecuadamente. Esto es un déficit de la medicina privada en muchos lugares, donde hay por disponibilidad de los métodos, que eso es una gran ventaja, hay un excesivo uso de los mismos para arribar a un diagnóstico o intentar arribar a un diagnóstico cuando el método que más disponible tenemos y que menos usamos son las neuronas. Entonces, en cardiología ustedes saben que el interrogatorio es el elemento fundamental del diagnóstico. Todo lo demás viene agregado. Si no sabemos interrogar una angina, una disnea, una palpitación o un síncope, mal vamos a seguir adelante. Sin embargo, evidentemente, hay algunos métodos que acompañan prácticamente al diagnóstico. Y el primero de ellos y el más clásico es el electrocardiograma. No voy a dar clase de electrocardiograma ahora, simplemente tener en claro para qué me sirve un electrocardiograma. Es casi una cédula de identidad del paciente cardiológico. Es un elemento que lo acompaña en el bolsillo y que lo identifica como tal. Obviamente su costo es muy bajo, en general ni siquiera está hecho por médicos en muchos lados, y lo más difícil de todo es la interpretación. Para eso requieren charlas especiales de electrocardiografía. Pero del electrocardiograma yo voy a sacar un montón de información que me lo da desde la determinación del ritmo cardíaco para saber si hay o no arritmias, que me permite evaluar el tamaño de las cavidades y podré ver hipertrofias ventriculares izquierdas y derechas, agrandamientos auriculares derechos e izquierdos, que me permite identificar sobrecargas de volumen o presión, acompañando a un interrogatorio y a una semiología cuando hay una valvulopatía, por ejemplo, que me permite identificar alteraciones hidroelectrolíticas que acompañan a otras patologías, hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia, que me permite hasta evaluar a veces el efecto de las drogas con respecto al corazón, prolongación del QT, inversión de la onda T, que se pueden ver, por ejemplo, en tratamientos con amiodarona o con digital, que me permite evaluar, por ejemplo, todo lo que significa la cardiopatía isquémica, en qué momento y con qué localización aproximada está ocurriendo un evento coronario agudo. A tal punto que cuando llegue el momento, digamos, un adecuado interrogatorio de la angina y un electro positivo me define tratamientos incluso invasivos, sin otra cosa que hacer. Un dolor de pecho típico y prolongado y un electrocardiograma con supranivel del ST, y es un paciente que va a angioplastia. Así de fácil. No necesito más nada, no necesito resonancias, tomografías ni cosas raras. Por eso el electrocardiograma es al cardiólogo lo que quizás al neumonólogo es la placa de tórax. Es su primer encuentro con el paciente cardiológico y es un poco una foto, una cédula que lo identifica. Por ejemplo, saber si tiene secuelas previas, secuelas por necrosis previas, si tiene trastornos de la conducción previa, si aparece un bloqueo de rama derecha o izquierda, si era viejo, si era nuevo. Si la aurícula izquierda ya estaba agrandada, si lo que tiene son sobrecargas derechas, si estoy frente a un probable tromboembolismo de pulmón o una cardiopatía congénita con Eisenmenger. Son todas cosas terribles, diferentes, y que uno puede arrimar el bochín por el electrocardiograma. Nada más que para un dato de color, dirían ahora. Este es Beethoven,
y estos son los primeros electrocardiógrafos. Como ustedes verán, el concepto de la diferencia de potencial ya era conocida desde 1900, y lo que hacían estos investigadores era generar, digamos, amplificar la corriente eléctrica entre dos miembros. ¿Se ve el puntero? Ujú. Bien, ya Sí, está. sí, se ve, se ve. Entonces, le ponían un brazo y una pierna en agua, se conectaban para amplificar la conductancia eléctrica, y un cable que iba a través de esto, que ahora probablemente lo veamos un poco más cerca, que era un galvanómetro que medía la intensidad de la corriente eléctrica y se registraba en un papel. Estos son los primeros electrocardiógrafos, y así fue definido desde el principio de los tiempos con Einthoven las diferentes derivaciones de los miembros. Acá tienen varios de estos viejos investigadores con sus máquinas infernales. Hay una de estas en el servicio de cardiología del Ramos Mejía. Si alguna vez pasan por ahí, en el aula grande, tienen uno de estos guardados. Increíble. Estos son los galvanómetros, que en su momento eran los que permitían medir la diferencia de corriente entre dos puntos. Más máquinas monstruosas. Acá lo tienen ampliado. Ven cómo estaba conectado. Este era Erlinger de Utah, pero ven cómo estaba conectado con sus libros en agua, y a través de una generación eléctrica el galvanómetro medía la diferencia y lo registraba. Y esto es lo que tenemos ahora. Un modo compacto que nos permite en simultáneo imprimir todas las derivaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, por ejemplo, un extracístole se ve en todas las derivaciones en el mismo tiempo, que tienen memoria, que tienen registros, hasta tienen programas de diagnóstico. Con lo cual el electrocardiograma ya sale hasta con el diagnóstico de lo que tiene el paciente, con las limitantes del caso. Este es el primer método indispensable. Esto es más de lo mismo. Recordemos simplemente las derivaciones, perdón, las ondas. Onda P, ¿a quién corresponde? A la patada que tengo. A la contracción auricular. Despolarización. Ok, eléctricamente la despolarización e inmediatamente la contracción de las aurículas. Un tiempo sin actividad eléctrica, que es un segmento en la línea de base, que es el segmento PR. La despolarización del ventrículo, que genera la Q, R y S, que es la justificación eléctrica de la contracción ventricular, y un largo y prolongado tiempo de repolarización que se manifiesta en el segmento ST, que va desde el final de la onda S, que se llama punto J, hasta el comienzo de la onda T. Después de la onda T podría llegar a aparecer una última onda que se llama onda U, y después hay un periodo, digamos, sin actividad eléctrica hasta que comienza nuevamente la despolarización de las aurículas. Entonces tenemos complejos u ondas P, Q, R, S y T, con los segmentos ST, que va desde una onda hasta la otra, e intervalos que incluyen a la onda más el segmento. ¿Lo ven? Este es un PQ, que muchas veces también lo denominan PR, el segmento ST y el intervalo QT. Está claro, ¿no? Solo para empezar a mirar electro. ¿Ya tuvieron clase de electro? Sí, la tuvimos. Sí. ¿Ven cómo hace un cirujano para saber si un electro es patológico o no? ¿Cómo? Se lo pone así en el pecho, lo agarra en una punta en la mano. Si el electrocardiograma supera el largo del brazo es porque el cardiólogo vio algo y entonces sacó más electro. Ese es patológico. Pero bueno, es un chiste, pero no sé si habrá entendido. Muy bien. Es largo.
Si es cortito, no tenía nada. Bueno, y las derivaciones, las bipolares, las unipolares y las derivaciones de los miembros. Y faltarían acá las extensiones como B7 y B8 o B3R, B4R. Un electro cualquiera que muestra, por ejemplo, alteraciones del ritmo, ve la irregularidad del RR, la ausencia de la onda P y una clara hipertrofia por aumento de las deflexiones de R o S en las precordiales. Esto probablemente no sea un hipertenso, sino que sea o una estenosis aórtica severa o una miocardiopatía hipertrófica. Arritmias, esto se llama taquicardia ventricular, torsión de punta, no importa, digamos, para mostrar lo que puede hacer un electrocardiograma. Y el segundo elemento también básico para el diagnóstico es la radiología simple de tórax, que para mí tiene mucha importancia porque no siempre vamos a disponer de tomografías, resonancias y otras cosas, pero en general vamos a poder lograr una radiografía de tórax, que podrá estar mejor o peor sacada, pero que nos permite identificar dos grandes momentos de la placa de tórax, independientemente de las partes blandas y los huesos, que son los campos pulmonares y la silueta cardíaca. Esa silueta cardíaca que de arriba abajo tienen el transcurso de la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha, el borde derecho de la aurícula derecha, hasta terminar en la parte inferior con la desembocadura de la vena cava inferior. Esto es. ¿Ven el puntero? De nuevo les pregunto, porque si no... Sí, se ve. Sí, se ve. Esto es el borde de la aurícula derecha, vena cava inferior, y vena cava superior. Y la tricúspide está acá, para que se imaginen. Prácticamente vertical, la aurícula derecha, la tricúspide vertical, y entonces la sangre llega a la aurícula derecha, pasa por la tricúspide y viene al ventrículo derecho. Lo que apoya sobre el diafragma en general es la pared libre del ventrículo derecho, que obviamente no alcanza la punta porque en el medio va a aparecer el septum interventricular. Este circuito derecho hace que el ventrículo derecho más o menos llegue hasta acá, y acá el septum interventricular empieza a delimitar lo que se llama el tracto de salida del ventrículo derecho, que va a terminar en el nacimiento del tronco de la arteria pulmonar, que nace a la izquierda de la imagen, el tronco de la arteria pulmonar y la bifurcación de las ramas, que son los ilios. Después vamos a tener una aurícula izquierda en el medio y atrás, que generalmente no se ve, salvo por algunos signos indirectos, por ejemplo, lo que quizás leyeron como el signo de la galleta, que es una imagen redondeada que en la mitad de la silueta cardíaca hay mucho más densa, o la aparición de un cuarto arco, que corresponde a un agrandamiento auricular izquierdo, y lo que ven es la orejuela de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está atrás y arriba, y por lo tanto la mitral está acá, para que se den una idea. Acá estaba la tricúspide, acá está la mitral, que viene de atrás hacia adelante. La sangre pasa por la mitral y viene al ventrículo izquierdo, del lado izquierdo del corazón, del otro lado del septum, entra y llega hasta la punta, pega la vuelta y empieza a conformarse el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acuérdense que la mitral está acá, la valva anterior mitral es uno de los límites del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pega la vuelta, se manda por acá y arranca con la aorta,
que sale hacia la derecha para después hacer el callado. Profesor, Sí, si la mitral está ahí, más Ok. arriba, ¿no? acá. ¿Por qué claro, ¿por qué el foco mitral está más abajo? Por la transmisión. Ah, dale, Por la transmisión dale. del sonido. Tampoco el foco tricuspidio está acá, si en general lo tenés acá. Sí, sí, Eh, y verdad. el foco aórtico, la válvula aórtica está acá y vos lo escuchás acá. En realidad es por la transmisión del sonido. Pero repitiendo un poco, acá pueden ver claramente, digamos, lo que se llaman los arcos izquierdos. El primero que corresponde al callado aórtico, cuando sale hacia la derecha pega la vuelta y se va hacia la izquierda y hacia atrás. Un segundo arco que es el de la pulmonar, que es al revés. Acuérdense que la pulmonar sale hacia la izquierda y se inclina hacia la derecha para dividirse en los bronquios puentes. Y el tercer arco que es el ventrículo izquierdo, la punta del ventrículo izquierdo. Finalmente, más allá de esto, cuando vemos los campos pulmonares, podemos evaluar la calidad de la perfusión pulmonar en función de los vasos. Estas imágenes blanquecinas, gris claro, son los vasos pulmonares y las alteraciones de esta circulación. Desde, por ejemplo, una ausencia de la circulación, porque se tapó una arteria pulmonar en una embolia de pulmón, hasta una redistribución de flujo con un aumento de la intensidad de los vasos superiores. Ven que normalmente en los vértices hay muy poca vasculatura. Esto es normal y es producto de una distribución por presiones de la circulación. Cuando aumenta la presión del circuito izquierdo y repercute sobre la circulación pulmonar, aparece lo que se llama redistribución de flujo y entonces tenemos vasos como estos, pero en los vértices pulmonares. Y un elemento más que siempre está presente son los senos costofrénicos, que rápidamente se ocupan produciendo líneas rectas en vez de este ángulo, y que significa que Presencia de líquido en los espacios. exactamente cómo se llama eso, María José. Derrame pleural. Bien, muy bien, derrame pleural. Entonces, fíjense que con dos elementos tan simples como un electrocardiograma y una placa de tórax, en general tenemos una enorme cantidad de información para saber sobre qué estamos parados. Esto no significa minimizar los otros métodos complementarios que son consecuencia de una avanzada tecnología. Entonces, si yo quisiera analizar la morfología del corazón y pasar más allá de la radiografía de tórax, tendría la ecocardiografía, que tiene un componente mixto de anatomía y función, la tomografía computada en sus distintos modos y la resonancia magnética como elementos propios de análisis de la anatomía cardíaca. Esto dentro de los no invasivos. Y dentro de los invasivos probablemente tendría el cateterismo como la forma más clara de manifestación del estudio anatómico de las arterias coronarias y de las cavidades cardíacas por contraste. Acá tienen otras placas, por si quieren ver, miren, acá lo que tienen es un arco pulmonar muy tendido. Tendido lo decimos cuando está así prominente. Esta es una placa con una punta bilobulada. ¿Ven? Son placas a propósito para mostrar cosas. Esta es una placa terrible como placa de tórax. Totalmente penetrada, quemada, digamos. Esta es una buena placa. Otra imagen muy típica, pocas veces vista, pero muy típica, que es la famosa imagen en botellón del derrame pericárdico severo, donde por la presencia de un líquido en el pericardio se pierden todas las estructuras que les había comentado antes. Ven que no hay callado aórtico, no hay nada. Muy bien.
Dejemos el laboratorio para después y vayamos entonces a ver para qué me sirve el ecocardiograma. ¿Qué datos me da un ecocardiograma? El tamaño de las paredes del corazón. Sí. ¿Qué más? El flujo. El funcionamiento de las válvulas. El funcionamiento de las válvulas, la estructura de las válvulas, también. Los flujos, sí, a través de un efecto particular que se llama Doppler. ¿Qué más? Vayamos por partes si quieren. Esperen que... tenía cerrado el chat. El derrame pericárdico, sí. La contractilidad. La función sistólica, la contractilidad, bien. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca. Sí, pero digamos, no es el objetivo primario analizar ni la frecuencia ni los ritmos. Uno lo ve y lo tiene presente, pero no. Daniela, sí, es lo que decíamos, la fracción de eyección. Se pueden ver calcificaciones. Sí. La profundidad, Eduardo, ¿qué querés decir con la profundidad de la cámara? Mientras le contesto a Martina que trombos también. Ok, muy bien. Lo primero que yo voy a hacer dentro de la ecocardiografía es un método muy sencillo y fácil de hacer que se llama ecocardiografía bidimensional. Uy, qué rápido pasó. La ecocardiografía bidimensional, porque son dos dimensiones, aunque en realidad ustedes ven una, la otra es el tiempo, me permite ver en tiempo real y en movimiento las distintas estructuras que conforman el corazón. Acá, por ejemplo, en la ecocardiografía utilizamos cortes predeterminados para que puedan ser observados por distintos médicos y que puedan ser comparados en las diferencias que pudieran ocurrir en un mismo paciente o entre pacientes. Este se llama eje largo paraesternal, no importa eso, pero fíjense que en esta vista yo puedo ver el ventrículo derecho, el septum interventricular, la cavidad ventricular izquierda, la pared posterior del ventrículo izquierdo. La válvula mitral, acá está abierta, valva posterior mitral, valva anterior mitral, podríamos llegar incluso hasta imaginarnos los pilares. Si esta es la mitral y este es el ventrículo izquierdo, esto atrás y arriba la aurícula izquierda, y hacia adelante la válvula, la raíz de aorta, el comienzo de la aorta con el plano valvular. Todas estas estructuras son visibles en una sola vista. Un ecocardiograma bidimensional en general tiene por lo menos 4 o 5 vistas distintas para poder entender un poco la tridimensionalidad que no logro con la imagen planar. Solo para que les sirva de interés, esto por ejemplo es una miocardiopatía hipertrófica. Entonces fíjense lo chiquito de la cavidad ventricular comparada con una normal, y lo grueso de las paredes, pared posterior, pared anterior, perdón, pared posterior, pared anterior, comparado con los espesores normales de las paredes. Fíjense que frente a una sospecha de una miocardiopatía hipertrófica, el ecocardiograma en menos de 3 minutos ya les da un diagnóstico. Después habrá que seguir, pero digamos, es un elemento a tener en cuenta. La anatomía no es suficiente
y evidentemente, más allá de que podemos evaluar la anatomía de las válvulas, también tenemos que evaluar la función del corazón y de las válvulas. Eso hizo que aparecieran otros métodos que se fueron superponiendo a la imagen bidimensional de la ecocardiografía, y entonces se puso en marcha el Doppler. El Doppler no es más que la aplicación del efecto físico, que se llama efecto Doppler, a la ecografía en general de cualquier vaso y en la ecocardiografía en particular, porque mide las velocidades, más que las velocidades, la diferencia de velocidad entre dos puntos. Eso primero se registraban como variaciones de velocidad registradas en un gráfico, que son muy útiles y nos permiten medir los valores absolutos de cada una de las velocidades. Esto, por ejemplo, es el flujo mitral. Fíjense cómo repite el movimiento de la válvula mitral cuando se abre en diástole hasta que se cierra, se vuelve a abrir, hasta registrar variaciones de velocidad con color, lo cual me permitía a mí hacer un rápido diagnóstico de alteración de la velocidad en función de los flujos esperados. Esperen un minuto. Perdón. ¿Esto qué significa en criollo, digamos? Que yo puedo medir en todo el espacio del corazón qué velocidad está teniendo la sangre y con qué dirección se está moviendo. Yo siempre en un ecocardiograma estoy puesto como observador acá, en el vértice. Y por eso, como concepto general, todo lo que se aleja del vértice, donde estoy yo, va a ser azul. Todo lo que se acerca del vértice va a ser rojo. Yo tengo claro cuál es el mecanismo, yo y cualquiera de ustedes, cuál es la circulación normal, en qué momento debería haber flujos y en qué momento no. Entonces, si esto es una sístole, miren el QRS e inmediatamente aparece la marca, es decir, que ya empezó la sístole ventricular, y me aparece en el plano valvular mitral un flujo que se aleja de mí, esto claramente, ¿qué significa? Insuficiencia valvular. Mitral, tal cual. Porque tendría que haber flujo a través de la válvula mitral en sístole, no. Está cerrada la válvula mitral. Si aparece el flujo es porque la válvula no está cerrada, o porque de alguna manera se abre. Y el flujo que estoy viendo justifica esa anomalía en la función de la válvula mitral. Acá, por ejemplo, como cambié la imagen, lo que veo acá ahora es el flujo, estoy acá en la punta, acá está la aurícula izquierda de nuevo, la válvula mitral, y veo esto, pero estoy en diástole ahora, miren el electrocardiograma. Si estoy en diástole y veo un flujo que va desde la aurícula hasta el ventrículo a través de la válvula mitral, es un flujo normal. Se está llenando el ventrículo. Y este es el plano aórtico, y acá estoy viendo un chorrito de sangre. No lo evalúen como volumen, siempre como velocidades. Un flujo de velocidad que también se acerca hacia la punta del corazón, pero que sale de la válvula aórtica. Y si estoy en diástole, la válvula aórtica está cerrada. Esto sugiere, por ejemplo, una insuficiencia aórtica. Más de lo mismo. Doppler se puede hacer en cualquier vaso. Siempre que haya flujo puedo hacer Doppler. Lo puedo hacer en las carótidas, en las cerebrales, en la pudenda, en la mesentérica o en las coronarias. Cualquier vaso que tenga flujo puede ser analizado sus velocidades a través del Doppler. Esto, por ejemplo, es el flujo de la arteria pulmonar, de la vena pulmonar, es decir, la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda.
Acá tienen, como puedo ver, una válvula estenótica mitral, una estenosis mitral. Y así es como puedo ver, por ejemplo, una secuencia de activación de la ecocardiografía cuando analizo estrés. Pero esto vamos más adelante. Entonces, sin ocuparme demasiado de la ecocardiografía, permite determinar en la bidimensional morfología y algo de la función. El Doppler me agrega, ya sea en su forma convencional o en color, un montón de información con respecto a flujos y velocidades de la sangre en los distintos tiempos del ciclo cardíaco. A partir del Doppler y por fórmulas matemáticas, yo no solamente puedo calcular la velocidad, que es una observación directa, sino que puedo calcular hasta las áreas valvulares e incluso hacer diagnóstico, por ejemplo, de estenosis aórtica en sus distintos grados, leve, moderado o severo. O puedo decir que una insuficiencia mitral es severa. Todo eso es a través de las fórmulas que se obtienen de la medición de la velocidad. Después el Doppler avanzó más todavía y permitió medir velocidades, no de la cavidad, no de la sangre, sino la variación de velocidades de la contracción del músculo. Y eso se llamó Doppler tisular. Después vimos que podíamos determinar variaciones de la motilidad parietal en función de la situación de isquemia o no. Y si les parece, ya me desconecto y me vuelvo a conectar. Dale. Ok. Bueno, Y no voy a dejar la frase por la mitad. bueno.